Buenas tardes, amigos. Pues nos encontramos una vez más aquí en el Centro Cultural Futurama. Ahora con esta impresionante exposición Documenta M, y estamos aquí. Saludo Hola. A la creadora de Gracias. De esta hermosura, ¿sí? Señorita se llama Cristina Béjar, ¿sí? Somos parecidos en nuestro apellido, sí, ¿verdad? Sí. Vienen de por allá, del mismo lugar. Tu concepto de la idea de hacer esta exposición, algo que me llamó mucho la atención y sin querer coincide con mi forma de pensar y la forma de trabajar aquí con jóvenes. ¿Sí? Sí. Entonces eso me pareció muy, muy interesante. Y ahora que ya he hablado con algunos de ellos, pues más. Tienen muy claro su intuición, sus conceptos, sus direcciones de cómo armar sus ideas. Fue muy, muy, muy interesante. Me impresionó mucho. Sí, realmente es muy interesante la exposición porque no solo reúne como jóvenes, sino hay artistas de todas las trayectorias. Hay desde un muy joven artista de 8 años, que tenemos por allá una escultura que se llama Chitosote y habla acerca de... él se inspira, por ejemplo, en un video de un youtuber que habla acerca de cómo hacerse millonario con un cheto. Pero también tenemos artistas con una gran trayectoria. Justo está Elena Somonte junto a él, y ella es una artista con más de 20 años de trayectoria en la escultura con cerámica. Entonces, lo que a mí me encanta de esta exposición es que reúne artistas muy diversos de muchos países. Están, por ejemplo, Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile, Cuba, Indonesia. Es de Indonesia, pero también hay artistas de México, ¿no? Guadalajara, bueno, de muchas partes, Baja California, Mexicali. ¿Y cómo surgió? Creo que también de la Gustavo Madero, ¿no? Ah, sí, claro. Yo soy de la Gustavo Madero para empezar. Que por cierto les agradezco muchísimo el espacio a la alcaldía, que pues pone a nuestra disposición como artistas este espacio, ¿no? Que obviamente todos pagamos, pero que al final todos podemos utilizar también, ¿no? Sí, entonces, pues especialmente al doctor, nuestro alcalde, al doctor Francisco Chiguil Figueroa, que su política cultural ha sido muy acertada, sobre todo en este centro, y me llama la atención porque me comentabas que yo te pregunté que cómo habías llegado con nosotros, ¿no? Entonces me gustaría que lo comentaras. Sí, bueno, yo fui como a otros espacios, a otras galerías, y me decían, sí, pero cobramos tanto, cobramos así, ¿no? Entonces dije, bueno, no, este proyecto ha sido totalmente autogestivo, entonces dije, no, necesito un espacio cultural que no cobre ni a los artistas ni a mí por exponer, ¿no? Entonces, pues vine aquí al espacio y bueno, aceptaron el proyecto y la verdad estoy súper agradecidísima por eso. Bueno, yo y los artistas, porque creo que todos estamos encantados con este espacio tan bello. Y pues a mí me gustaría que los artistas también vinieran, preguntaran y trajeran aquí sus obras, ¿no? Que aparte pues el espacio está a disposición de todos, la alcaldía lo tiene aquí para eso, entonces pueden ocuparlo como ustedes deseen, ¿no? Creo que está padre que podamos iniciar porque aquí en esta exposición tenemos 99 autores. Entonces, como le comentaba, de distintas trayectorias, de diferentes países, y creo que es una buena oportunidad para todos que podamos tener estos espacios y que el arte se pueda difundir de este lado, ¿no? Porque normalmente el arte está como en el centro o en el sur, y aquí como no hay nada casi, o sea, sí hay, pero a lo mejor no está muy difundido, ¿no? Entonces, yo como ciudadana de aquí también, de este espacio vecino, yo vivo aquí cerquita por Acueducto de Guadalupe, entonces a mí se me hacía también muy importante traer cultura de este lado, ¿no? Normalmente todo está para allá, entonces quería que estuviéramos aquí.
Y bueno, retomando su pregunta que me decía cómo surgió esto, eh, todo este proyecto lleva ya un año, fue un año arduo de trabajo. Eh, Todo surgió por una lectura de un libro que se llama Una habitación propia de Virginia Woolf. Y de ese libro lo que me llamó a mí la atención fue la palabra pero y su repetición. Entonces, con base en eso, empecé a sacar como las coordenadas de dónde se encontraba esa palabra pero. Y son como esta lista de números que le mandé a más de 1500 personas. Las invité a participar, primero a mis amigos, ¿no? Artistas, y dije, bueno, esto va a ser muy rápido. Entonces empecé a mandárselo a gente que fuera administradora, ingenieros, me empecé a meter a grupos de personas que se dedicaran a otras disciplinas. Entonces, muchos me decían que sí, otros que no, otros ni siquiera me contestaban, muchos me dejaron en visto, entonces, sí, me dejaban en visto, entonces determiné que serían 199 las personas que estarían dentro de la exposición. ¿Por qué? Porque era el número de peros que se repetía, ¿no? Entonces, estas 99 personas están aquí presentando sus aproximaciones a las listas, a los números, pero aparte hay otra pieza que realicé con los textos de las personas. Y esos textos pues vienen, los convertí de una forma abstracta y entonces ya a partir de eso hice una escultura. Pues muy interesante y el método, ¿no? Sí, pues estas listas de números, la verdad es que primero cuando las saqué dije, bueno, ¿a quién se las mando? Entonces yo tenía un amigo que era director de la Facultad de Ciencias de la UNAM y le dije, oye Sergio, amigo desde la secundaria, dije, Sergio, oye, ¿puedes hacer algo con esto? Y me dijo, no, pues ahorita no puedo, pero se lo paso a mis amigos, a mis alumnos de matemáticas aplicadas. Dije, bueno, y entonces se la mandó a los chicos y bueno, uno de ellos mandó sus aproximaciones, sus resultados y son las gráficas que están acá. Para esta exposición es, hay una colaboración con Marejada Indisciplina con Perspectiva de Género. Ellas son un colectivo de chicas que se dedican a visibilizar el arte de mujeres. Entonces, ellas me apoyaron mucho, nosotros hicimos en cocuraduría toda esta exposición. Y esta pieza que estamos viendo aquí es de una chica que es modista. Ella lo que hizo fue sumar la fecha de nacimiento de sus hijos y de toda su familia y empezó a poner estos parchecitos de la ropa de ellos que iban dejando o de las cosas que les gustaban, ¿no? Por ejemplo, voy a voltearla tantito. Aquí está, creo, su hija, su otra hija, no, su hija, dos de sus hijas y ella, ¿no? Las cosas que le gustan. Pero atrás está el retrato de su hijo y de las cosas que le gustan a su esposo. Ella se llama Brisa Rangel, ella es mexicana, ahorita radica en Estados Unidos. Y ella fue también una de las chicas de las primeras piezas que recibí. Y esta pieza me parece muy importante porque justo enmarca esta parte de la maternidad, ¿no? Claro. De esta parte que habla Virginia Woolf acerca de cómo se encontraban las mujeres a inicios del siglo XX, que es lo que a mí me interesaba con esta exposición. Virginia en su texto dice, pues cómo se encontraban las mujeres a inicios del siglo XX, y a mí me llamó mucho la atención saber cómo mi mamá se encontraba, ¿no? En qué lugar estaba para que yo llegara a estar aquí. Entonces lo que hice fue, mandé esta lista de números a las personas para que pudieran crear algo a partir de estos números, ¿no? Lo que ellos quisieran. Muchos me preguntaban, oye, pero ¿qué hago? Lo que tú quieras. Pero pueden medir 2 metros, sí, lo que tú quieras. Yo todavía no sabía si íbamos a tener este espacio o no, si
dónde lo íbamos a exponer, pero yo decía, sí, sí, tú ponlo, tú Eso es hazlo, sí, temeridad, tú haz sí, todo. sí. Y entonces ya los chicos empezaron a mandarme su obra, ¿no? Yo decía, ay, qué interesante, o sea, me mandaban fotos y entonces era bien interesante lo que iban teniendo, ¿no? Y bueno, para mí los números, más que entidades abstractas, creo que pueden darnos, pues, no sé, una vista del origen del universo incluso, o de el crecimiento de un ser humano. Entonces, a mí me pareció muy interesante cómo podríamos utilizar estos números como un pretexto para hablar de algo más. Y ese algo más, pues, serían nuestras madres. Entonces, este proyecto va de tres fases. La primera fue crear obra a partir de algo muy abstracto, que es la lista. La segunda fase era leer el libro y la tercera fase era escribir una carta acerca de su mamá. Entonces, esas cartas a muchos se les dificultaron, otros no me la han enviado, algunos me las mandaron de manera anónima. Entonces, con esas cartas después haremos un libro. Entonces, Qué bien, uh-huh. está muy interesante. Pues si estás de acuerdo, pasamos a ver. Sí, claro. Pues, querida Cristina, a ver, explícanos esta obra de arte. Como le comentaba, a mí me interesaba mucho pues dejar un registro de estas personas que me contestaron, ¿no? Pero que no pudieron participar con una pieza física. Entonces, a partir de todos los textos que ellos me enviaron, empecé a hacer pues un texto muy abstracto, empecé a sacar un lenguaje, un nuevo lenguaje como una partitura sonora, que es la que tenemos aquí enfrente, y a partir de esta partitura sonora saqué esta escultura. ¿Y esta escultura por qué? Porque para mí esta escultura representa un repetidor de palabras, ¿no? Que podemos hablar y decir y todo, y se repiten y se repiten y se repiten al infinito, ¿no? Y estos símbolos para mí son muy importantes porque son palabras también. Que ahora si usted me pregunta qué significan, ya no lo sé. O sea, solo sé que en un inicio yo puse ahí Documenta M y puse el nombre de la pieza, pero ya ahorita, ya para mí también desapareció. Y es para mí como un símil de esto que sucedió en todo este proceso, porque a muchas de estas personas que, que invité fue de forma virtual. La mayoría de ellos no los conozco, no los conocía, tal vez a 10 los conocía físicamente, ahora ya con la exposición conozco a 20 o 30. Entonces, me parece muy importante esto, ¿no? Son palabras que vienen y de pronto se transforman y llegan a otro lenguaje y de pronto pues todo se va perdiendo en ese proceso, ¿no? Y al grado que ya no sabe dónde quedó toda esa información. Y entonces represento también aquí los textos, pero hay unos pequeños cuadrados que son como silencios en las partituras musicales. Estos silencios simbolizan a aquellas personas que me escribieron y me dijeron, sí, sí, con gusto, yo participo, voy a hacer la pieza, y me mandaron cosas, pero al final ya no se completó como el proceso y ya ni siquiera me contestaron, ¿no? Y hubo silencio. Ajá, y hubo un silencio total, o sea, no me contestaron, pero dije, bueno, de 1500 personas, ellos pudieron contestarme y tomar el tiempo para hacer un proceso, ¿no? Y para mí es importante porque hasta para contestar y dar razones de por qué no puedes, tienes que tener como un proceso creativo, ¿no? Claro. Entonces para mí fue muy importante incluirlos también porque hubo un chico y estos son como muchas cosas, ¿no? Pues toda esta exposición se planeó durante la pandemia, durante casi esta guerra, ¿no? Ucrania, ¿no? Rusia. Entonces, algunos de ellos me contestaban, ¿sabes qué? No puedo, mi mamá murió, COVID, ¿no? Mi hermana, mi hermano, murieron por COVID, no puedo, de verdad.
y como muchos de ellos yo decía, híjole, o sea, necesito incluirlos también en la exposición, ¿no? Porque ellos también son parte importante de este proceso para mí. Y entonces, por eso ellos están aquí representados, ¿no? Digo, ellos saben quiénes fueron, quiénes me contestaron, y la verdad les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de hacerlo. Pues sí, pues mira que está muy interesante este trabajo, muy interesante. ¿A futuro piensas en la 199? Sí me gustaría hacer otra exposición con 199. Pero tenemos otro piso, ¿eh? Hay otro piso abajo. Ahora es cuestión de que quieran hacerlo, ¿no? De que puedan hacerlo. Digo, 99 estamos aquí, pero si fueron 1500 tendría que mandar a otras 1500, ¿no? Para que acepten. No, pero ya de los que tienes son 199, ¿no? Sí, ellos son 100 y de los que presentan obra, 99, sí. Igual, sí, podría ser que ahora ya estén tiempos más tranquilos y quieran estar en la... Bueno, no quieran, sino puedan realizar algo, ¿no? Uh-huh. Bueno, continuamos este recorrido por la exposición. Ahora aquí con nuestra artista visual Paola Aguiluz. Antes que nada quisiera que nos contaras algo acerca de ti. Hola, yo soy Paola y estudié Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Querétaro e hice la maestría en la UNAM en estudios curatoriales, es una especialidad de Historia del Arte y bueno, pues de ahí me he dedicado también como, además de la curaduría, pues hago mi producción visual, pero también escribo sobre todo textos de crítica e historia del arte. Precisamente en esta exposición, además de participar con unas piezas, también estoy con Cristina Beja realizando parte de la cocuraduría con Marejada y Disciplina con Perspectiva de Género, que justo es un proyecto que surge en 2019 para visibilizar las prácticas artísticas de mujeres que acontecen al margen hegemónico del arte. Bien, ahora quisiera que nos explicaras tu primera obra que estamos viendo. Bueno, esta pieza parte de un proyecto que ahorita soy beneficiaria del FONCA. Entonces, en esta beca estoy desarrollando el proyecto que se llama Nos han dado la cuerpa, estrategias para sobrevivir en la periferia. Y bueno, pues yo soy de Ecatepec, entonces gran parte de mi trabajo tiene que ver con las periferias urbanas, el feminismo descentralizado y el lenguaje. Esta pieza lo que muestra es justo como una relación de amor-odio con los objetos. Son estos objetos que nos acompañan a lo largo de los desplazamientos cotidianos y lo que he podido observar, tanto como en la combi, en el camión y en el metro, es que la mayoría de las mujeres cargamos con una mochila en la que cargamos prácticamente toda nuestra vida, ¿no? O sea, llevamos que el maquillaje, el topper para la comida, el impermeable, el paraguas, el celular, o sea, prácticamente trasladamos nuestra casa en este objeto o en las mochilas. Y bueno, aquí son ejercicios corporales a manera de coreografía, ¿no? Como estar coreografiando esta relación, ¿no? Con los objetos que a veces nos pesan, ¿no? A veces pueden ser molestos, pero bueno, finalmente pues ahí cargamos todo lo que necesitamos en el día a día. Y bueno, me ha pasado también, ¿no? Que he tenido conversaciones con personas que viven en la Ciudad de México y que vamos, por ejemplo, a una inauguración de una exposición y me dicen, bueno, ¿por qué traes tu mochilota? Y alguien nada más trae un mini bolso o no trae nada, ¿no? Pero es como, bueno, yo necesito cargar todo esto pues para todas las horas que paso fuera de mi casa. Muy bien, está muy interesante. Vamos a pasar a ver tu segunda obra, ¿no? Bien. Esta pieza parte también de esta serie de Nos han dado la cuerpa. Y bueno, aquí lo que me interesa reflexionar es sobre el estado de quietud y el desplazamiento, pero también haciendo énfasis en cómo repercute en el cuerpo pasar tantas horas al día, o sea, en promedio. Yo estoy pasando de entre 3 horas y media y 4, desplazarme de Ecatepec a la Ciudad de México para ir a mi trabajo. Entonces, bueno, aquí la idea, esta pieza es parte de un video más extenso que dura 4 horas.
pero está presentado a manera de hiperlapse para que tampoco sea tan pesado verlo. Entonces, bueno, aquí se ve cómo está este tránsito, ¿no?, del día y la noche en el transporte público, ¿no? Estos números representan las horas que paso, ¿no?, este es lunes, martes, miércoles, y van restando, este es el total de minutos hasta que llegamos al 0 en el día sábado, y bueno, son las horas del trayecto, pero también justo como pensar en que parece que son estos estados como de quietud, pero en realidad es como esos momentos en el que uno o una empieza como a pensar en pendientes o a trabajar cosas, o te pones a leer o te duermes, ¿no? O sea, también cómo se va empleando ese tiempo, o sea, pensamos en estrategias para implementar en esas horas, ¿no?, que parecen perdidas, pero en realidad pues la cuestión es como aprovechar. Te preguntaría, el lunes ocupas 1764 minutos. Este es el total de los 6 días y este es el tiempo que yo paso. El tiempo que yo pasé un lunes fueron 294 minutos y luego se van restando. Este es el total. Van como a la inversa, exactamente. Okay. Sí. 200, claro. Y este es un paisaje, justo es la azotea de Ecatepec, en el Estado de México, y bueno, también, ¿no?, la intención es presentar el paisaje urbano, pues esta gran mancha urbana, y también evidenciar, ¿no?, el hacinamiento que hay. Te preguntaría el significado de la cubeta. Sí, bueno, la cubeta justo representa también estas condiciones que presenta el transporte público, que la realidad es que no son las óptimas. Entonces, bueno, a veces, si tienes suerte, te puedes sentar en una cubeta, en un micro, ¿no?, que ellos como que adaptan estas cubetas como asientos adicionales. Y entonces, bueno, es también pensar en cómo el cuerpo se va adaptando a estas estructuras o estos elementos improvisados. Y también las repercusiones que hay, ¿no? Porque además el estar pasando 4 horas con cubrebocas, pegados con otras personas, en estas condiciones, a veces de pie, a veces sentados en asientos que no son confortables, entonces también es pensar, justo, ¿no?, de ahí viene el nombre de Nos Ando de la Cuerpa, aunque también hace alusión a este libro de Juan Rulfo, pero bueno, es pensar en también cómo repercute y cómo va impactando esto en el cuerpo. Muy interesante, Mar. Pues muchísimas gracias. Gracias. Sí, estamos aquí a la orden. ¿Cómo estás, Olivia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Olivia Vivanco. Así es. Sí, qué bien. Pues quisiera antes que nada que nos platicaras algo acerca de ti. Bueno, pues yo soy artista visual. Fuerte. Estudié en la Nacional de Artes Plásticas, que ahora es la FAD. Estudié ahí la carrera de Comunicación Gráfica, hice la maestría en Artes Visuales y bueno, me he dedicado más que nada a la fotografía originalmente, fotografía documental, y bueno, a raíz de que empecé a trabajar particularmente el tema de la migración, pues es que he empezado como a explorar también pues otros medios, ¿no?, otros materiales, otros soportes también, y pues bueno, ahorita sigo trabajando ese tema y pues bueno, la pieza que está aquí es como parte también como de esa exploración. Bien, y bueno, pues es muy interesante tu trayectoria. Ahora te voy a pedir que nos hagas favor de explicarnos a detalle tu obra. Muy bien. Que nos estás presentando aquí. Sí, claro. Bueno, pues a raíz de la convocatoria que nos hizo Cris, de unas series unas listas de números, pues yo decidí trabajar con un glosario de migración, de términos sobre migración, y entonces lo que hice fue que a partir de la primera columna era la página que seleccionaba, después el siguiente número era el concepto y el último número pues era la palabra, ¿no? Y pues bueno, la idea de esta pieza pues es un poco como todos estos conceptos y todas estas ideas alrededor de la migración que tienen que ver muchas veces con justicia, con igualdad, con derechos, con apoyo, ayuda, solidaridad, pues finalmente no tienen como
una lectura clara, ¿no? Entonces lo que hice fue pues traslapar como todas estas palabras y todos estos conceptos pues en un territorio pues que está cruzado como pues por violencia, por eso son las líneas rojas, y también por pues estas rutas, ¿no? Que son como las principales rutas de la migración que llega de Centroamérica hacia los Estados Unidos, ¿no? Y pues un poco también la idea de quemar como la orilla del mapa, pues es como pues literal un país que está como ardiendo, ¿no? Como que siempre está pues en el fuego de muchas situaciones que hacen que pues esta migración sea como tan caótica, ¿no? ¿Y crees que sea homogénea la situación en todas las rutas? Pues básicamente, pues más, pues digamos que sí, ¿no? Pues ahorita ya como que la criminalidad pues es como ya en todo el país, ¿no? Creo que ya no hay como puntos en donde no haya crimen organizado y principalmente porque los migrantes son como eh, pues como un blanco que el crimen busca, pues porque son secuestrables, extorsionables. Son muy permeables. Exacto, ¿no? Es como un grupo muy vulnerable y pues pues bueno, no hay como ruta por donde no haya como esta amenaza, ¿no? Que lamentablemente a veces no nada más es del crimen organizado, sino a veces incluso de mismos servidores públicos, ¿no? Como militares, Instituto Nacional de Migración. O sea, finalmente, pues están como débiles y vulnerables ante todas estas Y lamentablemente instituciones. tenemos una situación muy grave en México con la migración, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, históricamente, pues ya era una situación grave, ¿no? Uh-huh. Pero a raíz de la pandemia, pues se volvió caótica, ¿no? Sí, mucho Caótica. más. Sí. No solamente de Centroamérica, Sudamérica, vienen de África, vienen de Asia. Sí, y ahorita pues recientemente también incluso en Tijuana hay una gran migración rusa, ucraniana, ucranianos también, y pues bueno, está como, pues creo que ya no hay nacionalidad que no esté sujeta a cierta migración, ¿no? Incluso países que antes no tenían como esa necesidad, pues están siendo afectados, ¿no? Hay un detalle que te voy a comentar que acaba de suceder justamente en Tijuana con la reunión de los migrantes rusos con los ucranianos. Hubo una boda entre un ruso y una ucraniana. Desde el ser humano seguimos siendo seres humanos, ¿no? Claro. A pesar de todas las contingencias que hay, ¿no? Sí. Mira, sí. La guerra no tiene nada que ver con los sentimientos. Pues no, ahora sí que ya a mí me emocionó mucho. Sí, los encuentros en otros territorios pues ya están como permeados pues ya de otras historias, ¿no? Donde ya, pues creo que es algo importante de la migración, ¿no? Que es como dejar atrás, ¿no? Como la violencia, ¿no? Como todas estas cosas que orillan a la gente y que pues bueno, en otros territorios pues ya tienen oportunidad de encontrar otra vida, ¿no? Incluso con gente de nacionalidades que pareciera que no. Quisiéramos decir que hay una solución, pero la esperemos que se pueda arreglar a corto plazo, ¿no? Ojalá. Esperemos que sí. Ha sido un placer, Olivia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro Futurama. No, pues gracias, un placer. Gracias. Buenas tardes, Eugenia. Buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí. Hoy acá estamos recorriendo esta exposición y qué heterogeneidad hay en ella, ¿no? Me llama mucho la atención. Quisiera primero pedirte, por favor, que nos hablaras algo acerca de ti. Bueno, mi nombre es Eugenia Martínez, nací en Monterrey, tengo 20 años ya radicando aquí en la Ciudad de México y mi trabajo como artista plástica habla de las estructuras del pasado que siguen vigentes.
Y entonces, por lo general, trabajo con fotografía y con textos para hablar del pasado, para hablar de problemáticas vigentes. Y en los últimos años me he enfocado a los feminismos. Que son muy necesarios. Hacia Sí. al rol de la mujer. Sí. ¿Cuál es tu opinión de los patriarcados? Pues creo que en un principio la estructura patriarcal tenía como, digamos que era necesaria, pero eso se tiene que ir transformando a las necesidades de ahora, ¿no? Y entonces hay muchas cosas en tanto a la división del trabajo, a cómo vemos a los géneros, que se tiene que ir modificando para que haya más igualdad, porque ya la mujer ya no solo es, digamos, imprescindible en el ámbito doméstico, sino ya es parte claro, de todos los otros sí. sectores. Bueno, aquí en el sureste de nuestro país, tú lo sabes, tenemos matriarcados, todavía, ¿no? Que funcionan hasta donde se entiende, pues bien, ¿no? No sin esa figura tan horrenda del patriarcado, ¿no? Pues lo que pasa es que siempre hay cuando dices feminismo o cuando dices patriarcado, o sea, siempre son palabras que nos pueden detonar, ¿no? Muchas reacciones. El feminismo por lo general es como muy incómodo o es mal tomado. Y creo que lo que tenemos que pensar es que necesitamos construir nuevas estructuras de igualdad para ambos. O sea, no se trata de erradicar a los hombres, que no, solo claro, las mujeres, claro. ni todas esas, porque luego se malentiende. Por Sí, ejemplo, claro. Amos Oz, que es un escritor israelí, no tiene esta frase, o sea, él, muchos de sus libros ha tratado esta problemática entre lo árabe y lo judío, ¿no? O sea, estas rivalidades. Y por ejemplo, milenarias. Ajá, y decía que por lo general los que fueron oprimidos, ¿no? En su corazón desean tomar el papel del opresor para luego oprimirlo, ¿no? Y es como decir, vamos a abolir la esclavitud y ahora van a esclavizar a los otros, ¿no? Pues el chiste de abolir la esclavitud es que no haya esclavitud para nadie. Y creo que por ahí ese es el camino del feminismo, o sea, la igualdad de oportunidades y de todo, y sobre todo en este país tan complejo en donde hay muchos tipos de desigualdades, no solo la de género, sino también toda la falta de oportunidades que viene, ¿no? Pero sin esos sentimientos reprimidos, pues como casi de venganza, ¿no? Exacto, y entonces lo que tenemos que abogar es por construir lugares para todos en igualdad y con paz, o sea, claro. no con opresiones ni con nada de esas cosas. Vamos, háblanos de la obra de esta gran Bueno, autora. Pues cuando esta Cristina, que es la curadora de la exposición, nos mandó esta lista de números, yo no sabía qué hacer, y entonces se me ocurrió agarrar el libro de Simone de Beauvoir, de La mujer rota, que es este libro en donde ella narra con unas historias cortas las problemáticas que tienen las mujeres cuando empiezan a la edad madura, ¿no? Toda esta cosa de la invisibilización, ¿no? De que solamente las mujeres jóvenes son las bonitas, son las a las que le dan, por ejemplo, en la industria de la televisión o del cine, son las que tienen los papeles protagónicos, porque ya las otras, ya, qué flojera, ¿no? Y entonces, pues me pareció interesante, con toda esta cosa que yo trabajo en las estructuras, cambiar la estructura del libro, no quitarle la pasta, hacer una estructura nueva, y bajo el sistema de esos números ir recortando una frase o dos, depende la repetición de los números, para ir creando como este esqueleto que le faltan eso y hacerlo lúdico y hacer un texto nuevo con todo eso que recorté. No para hablar de toda esta cosa que se tienen que buscar unas estructuras o unos roles nuevos. Por ejemplo, hay una escritora que es europea, que es francesa, escribió un libro que se llama Brujas. Y entonces, por ejemplo, ella cuando habla de toda esta cosa de la edad madura, dice que es muy chistoso cómo
hay toda esta cosa con el mito de la belleza, que también acá tiene que ver con el libro de la mujer rota y de la mujer madura, de toda esta industria que tiene que ver con el antienvejecimiento, ¿no? O sea, de que las mujeres, y a veces también los hombres le entran, están en esta carrera de no querer envejecer. Y pues lo único que va a pasar es pues, que vamos a envejecer, ¿no? Y entonces empieza a ver pues toda esta cosa de las cremas, las cirugías, o sea, y mucha gente se deforma la cara de una manera muy fea. El cuerpo. Y el cuerpo con tal de evitar esto. Y entonces pone un ejemplo y decía, las mujeres piensan por todo este mito de la belleza, que es algo que las oprime y las encarcela, que si se mantienen jóvenes, digamos, el esposo nunca las va a dejar, ¿no? Pero luego, por ejemplo, cuando ves, por ejemplo, las artistas de Hollywood, que dices, bueno, pues esa ya se hizo todas las cirugías, se puso todas las cremas, se ve 20 años más joven, y como quiera el esposo se fue por otro lado, ¿no? Y entonces... Es que esa es una utopía, ¿no? No, y entonces ahí lo que ella dice es que a los hombres lo que les gusta es, pues entre más jóvenes las dominan más fácil. Y entonces cuando la mujer empieza a tener esta madurez, pues ya no se deja tanto. Y entonces empieza a ser como, no es tanto que le incomoda al hombre las canas, sino le incomoda que ya no es tan fácil de lidiar. Y entonces prefiere una pues más chiquita porque es más fácil de... Es más permeable. Exacto. Sí, es una inquietud. El pensamiento de Simone de Beauvoir, a pesar de que creo que esta publicación fue en 1967, ¿no? Uh-huh. Por ahí. Sí. ¿Tú qué opinas de ese pensamiento dada la época de los 60, 70, ¿no? Que si recuerdas, estábamos con la época del hipismo y todo eso, ¿no? Y su pensamiento de ella es un poco más futurista, ¿no? Claro, pues Simone de Beauvoir por eso es como esta figura, pues esta leyenda dentro del feminismo, ¿no? Porque la manera en la que ella llevaba sus relaciones personales, todo lo que escribió en sus libros, pues tiene que ver con cosas que apenas, ¿no? Estamos comprendiendo, apenas estamos pudiendo aplicar, o sea, sí fue muy adelantada a su época. Sí, yo creo que sí. Ahorita obviamente no hay tiempo, pero yo te prometo leer completo el texto que hiciste, pero me voy a permitir leer el final. Ok. Sí, que me parece muy interesante. Dice, dentro de 3 días estaremos en Italia. ¿Te gusta? Si te gusta a ti, me gusta. Sí te gusta. Hemos pasado sobre él, sí. Dije con buena voluntad, pregunté. ¿Piensas que debo volver a verlo? Lo apenaría enormemente que siguieras enojada con él. ¿Para qué le serviría? No me propongo causarle pena, me siento vacía. Eso es todo. Mi mandíbula está un poco infectada en ese sitio. Si es algo serio, mi arco se debilitará. Tendré que usar un postizo, ¿te das cuenta? Sin embargo, tienes algo de razón al decir que me hacía el anciano, dijo André. Exageraba la nota. Cuando vi todos esos tipos tanto más lucidos que yo, y que toman las cosas como vienen, sin hacer historias, me llamé a la realidad. Decidí reaccionar. Lograré no alzar mi vista hacia esos horizontes, o aprenderé a percibirlos sin espanto. Estamos juntos, esa es nuestra posibilidad. No veo en qué. Oye, esto de cualquier forma tiene una congruencia. Yo creo pues como fue en orden, por eso fue lo que me pareció más chistoso, porque yo cuando lo empecé a hacer, un poco inspirada como en esta cosa de los dadaístas, que ya ves que hacían esta poesía que ponían como frases en un frasco y las iban sacando y como iba saliendo. Yo pensé que iba a quedar más o menos como una poesía dadaísta que no se iba a entender nada, y me sorprendió pues que hay algo, digo, nunca es igual que el libro completo. Claro. ¿No? Hay algo de coherencia, sí. Hay que ponerles aquí que es obligatorio leer el texto. Sí, no se poner aquí. Sí.
Olivia, ha sido un placer. Me Igualmente. gusta estar contigo y muy interesante tu trabajo. Muchas gracias. Y mucha suerte con tus próximos proyectos. Gracias. Sí, y siempre serán bienvenidos aquí Gracias. en nuestra casa, en el Centro Cultural Cultural. Perfecto. Gracias. Buenas tardes, profesor Bejarano, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo Rosales. Sí, exactamente. Sí. Estoy aquí viendo tu obra que no le entiendo mucho, siendo sincero, pero ahorita me vas a disipar mis dudas. Pero antes quisiera que platicaras algo acerca de tu trayectoria, que Sí, bueno, tan pues corta, ¿no? Porque estás muy joven. pues sí, de hecho yo llevo muy poquito, ya digamos, digamos en las artes visuales, plásticas o en la transdisciplina más bien, ¿no? Que es a lo que intento ahora dedicarme porque yo me dediqué 10 años al teatro, me dediqué de 10 años al teatro y de repente cuando acabé mi maestría en dirección escénica me di cuenta como que las cosas que venía pensando ya no se acoplaban muy bien a los lenguajes teatrales, ¿no? Como que los desbordaban, sentía yo. Y luego me hacen burla de que, ¿cómo que cuando terminaste la maestría en dirección escénica te diste cuenta que ya no te gusta el teatro? Bueno, mínimo me di cuenta en algún momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a explorar con diferentes cosas y ahora me interesa mucho acercarme a diferentes técnicas, conceptos o nociones de manera amateur, ¿no? Me interesa ese acercamiento inocente, fresco o renovado que puede tener una persona que no es especialista en algo. Entonces yo así me acerqué a la instalación, al performance, a la animación digital, a la producción musical electrónica y pues más o menos eso en lo que ando y también un poco a la fotografía. Bien, y concretamente aquí en esta obra, ¿qué es lo que tratas de, o qué es lo que plasmaste de acuerdo a tu sentir? Esta obra se llama El As y el Embés. ¿Perdón? El As y el Embés. El as y el Se embés. llama esta pieza y bueno, pues básicamente tiene esa aproximación amateur de la que hablo, ¿no? O sea, un acercarme a otro tipo de exploraciones no dramáticas, no teatrales. Lo que intenté son dos cosas, dos gestos muy, muy sencillos, creo yo, que tienen que ver con dos cosas que parecerían que se encuentran en los polos o son complementarias, pero que mi exploración va sobre las gradaciones de estas dos cosas, ¿no? Que una es la preservación o la conservación y el otro lado sería la entropía o el desgaste, ¿no? Entonces me interesa mucho indagar sobre esas dos cosas y, por ejemplo, estas son unas fotografías, es un archivo ajeno que me regalaron, un archivo fotográfico familiar que me regalaron porque iba a ser tirado a la basura. Si se fijan, son fotografías Sí. que están mal tomadas, mal encuadradas, desenfocadas, o donde aparecen familiares que las personas que las tenían pues decidieron que ya no era necesario preservarlas, ¿no? Entonces eso me llamó la atención cuando me encontré con estas fotografías. Me las regalaron para hacer collages. Me dijeron, bueno, son fotos feas, pero a ver para qué te sirven para hacer collages. Y yo al encontrarme con todas estas personas que no conocía, en lugares que nunca estuve y que jamás voy a conocer a estas personas tal vez, me dio una curiosidad muy interesante, ¿no? Me parecía que qué se tiene que hacer para que unas fotografías cuya finalidad es que se preserven, La idea, que conserven memorias familiares, que conserven emociones, claro. que atesoren momentos, cuando ya son entregadas a las filas del desprecio y están muy cercanas del olvido, me parecía interesante ese momento, ¿no? Entonces, pues la idea era rescatarlas un poco y jugar exactamente entre la preservación, que es cuando llegan al álbum familiar, cuando se tienen ahí, cuando cada Navidad o cada tanto se revisan y se recuerda que el tío, que la abuelita en su cumpleaños, ¿no?
Entonces estas fotos me llamaban la atención por eso, porque son las que nadie quiere. O que en su momento quisieron, ¿no? Tal vez. Sí, Sí, porque también un desapego con un familiar sí, claro. puede obligar a que ya no sea importante para ti. Sí. O alguien que ya no está. O alguien que ya no está. Aunque en ese caso también puede cobrar mayor valor. Eh, Depende, pero es- ese me gusta, o sea, sí. es entre el desgaste y la Pueden ser las dos desaparición. cosas, ¿no? Exactamente, por eso decía que parecen opuestos, pero hay una gradación entre el preservar algo valioso y entre el desgaste y la desaparición. No son tan complementarios, pueden Sí, fusionarse, sí, claro. puede haber gradaciones entre Sí. ellos, a eso me refería un poco al inicio. Sí. Y otra cosa, también como viniendo del teatro, me parece muy chistoso que cuando voy a ver una exposición, los sistemas de seguridad de que casi tienes que estar en silencio, que no puedes tocar las piezas, que no puedes casi verlas de lejito, no puedes tomarle foto con... Entonces esta pieza, tú ahí dice, interactúa con la pieza escaneando el código QR. Tú te metes y ahí hay las indicaciones sobre la pieza, te cuento un poco rápido sobre la pieza y te digo que tú puedes modificar la pieza, puedes cambiarla de lugar, puedes llevarte una fotografía, puedes hacerle lo que quieras. Ah, mira. Si tú entras ahí, Ujú. hay un video donde yo intervine una fotografía de una quinceañera que justamente es la única de todo el archivo que estaba bien tomada, que estaba tomada en un estudio, de hecho. La intervine, le recorté la boca y puse mi boca, que era la forma de yo entrar en ese archivo, en un archivo que es tan ajeno, como yo podía entrar en él. Entonces le puse mi boca y le puse mis palabras y le digo que te invito a modificarlo, a cambiarlo, a... De hecho ahí hicieron un barquito, si se puede ver, yo ahorita acabo de venir, hicieron como un barquito, Ujú. de aquí ya se llevaron muchas fotografías, de allá de las que están volteadas hacia abajo casi no se han llevado porque estaba tapizado. Y esas yo son las primeras que intervine, las que rompí, las que ¿Y están en por qué el... están volteadas esas? Esas, yo las puse, ese es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Como, por eso se llama el as y el en vez, porque es como el derecho y el anverso, ¿no? Como verlas de un lado y verlas de otro, ¿no? Como Bien. qué significa ver una imagen por donde supuestamente se tiene que ver y qué significa verla por el lado que no se tiene que ver. Entonces, pues curiosamente, las que sí se ven son las que se han llevado más Sí. y esas ni las han tocado. Pero el as del verbo hacer, No, as con Z. as con Z. Haz con Z que no es del verbo Sí, no, no. de haber, Sí, no, no, no. es, Verbo es el as es como estar. el, el anverso y el en vez es el reverso, son sinónimos, como el derecho y el revés, Antónimos. sí, son, son, por eso usé esas palabras, ¿no? Entonces por eso están esa piel que es la negra, están volteadas hacia abajo, que es como el negativo, y esta que es la piel blanca, están hacia el positivo. ¿Podemos voltear algunas? Pueden hacer lo que sea con la pieza, o sea, A esa ver. pieza, lo que yo intento es que en algún momento desaparezca, ¿no? Esa es mi intención, o que pase lo que tenga que hacer con la pieza. Toda esta pieza es para que uno la pueda explorar, la pueda modificar, la pueda romper, la pueda Romper. cambiar, sí, lo que sea, lo pueden hacer. Mira, una primera comunión. O sea, tú puedes armar un collage con esto, ¿no? Sí. Y también hay un hashtag que es la y el en vez. Si alguien quiere subir algo al compartir algo que hizo con la fotografía, lo puede subir. Si no, no hay problema. Pero está esta posibilidad de que tú puedas tocarla. Y me gustaba como esa confrontación en un lugar donde no se puede tocar, donde tienes que hablar quedito, donde... Sí, está muy acotado el sistema, ¿no? Sí, entonces me gusta. Sí, sí, eso es un poco molesto. Y yo he visto que la gente casi no la ha tocado mucho, ¿eh? Yo pensaba que sí iba a estar más modificada, pero no. Lo más drástico ha sido ese barquito que alguien hizo con una fotografía. Pues estas vamos a dejarlas así. Sí. Incluso se la pueden llevar, lo pueden hacer lo que sea con las fotografías. Por eso es otra vez esa dicotomía entre la preservación que supuestamente otorga el museo. Al entrar una pieza en un museo, está dedicado el museo a preservar esa pieza, ¿no?
a sacarla del flujo de los Claro. objetos cotidianos Claro. que se desgastan y conservarla en el tiempo. Y lo que aquí quiero es que, al contrario, entre en el flujo de la entropía y del desgaste. Eso es básicamente. ¿Qué le llamas entropía? Entropía, por definirlo de una manera muy sencilla, es cuando en un sistema se empieza a hacer cada vez más complejo y empieza a generar información, y esa misma generación de información propicia que se desgaste el sistema hasta que se deteriore y desaparezca. A eso me refiero con entropía. ¿Crees que llegue eso? Pues está comprobado física y químicamente que todos los sistemas les pasa eso. Todos, hasta el planeta le va a pasar eso, ¿no? Claro. A todos nos va a pasar eso. Entonces, mi idea es que se vaya desgastando poquito a poquito, ¿no? A veces el desgaste es casi imperceptible, pero me interesa eso. O sea, por ejemplo, yo aquí ya veo que tiene varios cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí ya desaparecieron algunas, ahí cortaron alguna también, esa no estaba cortada. Esta también estaba volteado así cuando llegué, ¿no? Y pues me interesa ese pequeño desgaste que se le puede dar. Y a lo mejor un día desaparece, o a lo mejor no, a lo mejor queda intacta por la misma condicionamiento que ya tenemos de, no, pues en el museo no se toca, en el museo se ve de lejos. O un hoyo negro. Sí. No sabemos qué vaya a pasar. Sí, no se sabe. Es como lo que me interesa también es un poco o un mucho perder el control de la pieza, ¿no? Contrario a lo que pasaba como en el teatro y sobre todo en la dirección, que yo debía tener mucho el control sobre lo que pasaba. Siempre había imprevistos y siempre hay que modificar Siempre, claro. pequeñitos, pero mientras tengas tu mayor control es mejor. Entonces acá trato de hacer totalmente lo contrario, tratar de perder el control de la pieza, que no sepa qué vaya a pasar. Pues está muy interesante y me gustó mucho tu ¿cómo lo diré? Tu punto de vista y tu inquietud y cómo ves este tipo de cosas, ¿no? Y sí me sorprende tus 10 años en teatro. Sí te faltó un propedéutico antes del teatro, pero te felicito, ¿sí? Y pues, como a todos tus compañeros, muchas gracias por estar aquí. No, gracias, maestro. Aquí en este centro. Espero que le haya entendido un poquito. Sí, no, ya me explicaste, ahora ya con calma voy a recorrer todo pero no, tu explicación fue muy, muy didáctica, ¿eh? Gracias Sí, por la invitación. No está. Voy a ocupar el QR. Hay que checarlo. Sí. Es un videito de Sí. 1 minuto 5 segundos, algo así. Debe ser entretenido. No, pero estuvo, se entiende bien tu idea. Muchas gracias. Y sobre todo porque es original. Muchas gracias. Te felicito. Gracias por la invitación. Hasta luego, maestro. Vale. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien, ¿cómo te has sentido aquí en nuestro Centro Cultural Futurama? Muy bien, me siento muy afortunada de poder estar exponiendo aquí con ustedes. Qué bueno. Estar con tan grandes artistas como en este espacio tan lindo. Siento muy Es un espacio muy bonito. Ahorita con detalle vamos a platicar de tu obra, pero quisiera que antes nos cuentes algo de ti. Yo soy artista visual, estudié en la UNAM, la licenciatura, después estuve en el seminario de fotografía del Centro de la Imagen y del Casa Oaxaca, y posteriormente hice una residencia en Argentina que se llamaba Wabi Sabi, y ahí empecé a investigar sobre los encuentros entre poesía y fotografía, y actualmente estoy estudiando la maestría en artes visuales también en la UNAM. Bien, entonces coincidentemente hablas de la poesía y la imagen, ¿no? Sí. Entonces es lo que haces en esto juntando la teoría, ahorita nos la explicas bien de el señor J.T. Miches, de la ciencia de la imagen,
Y la fusionas con la poesía de Coral Bracho, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Pues ahora me vas a explicar cómo lo hiciste, porque veo ahí braille y veo, vamos a tener que empezar por aquí, ¿no? Ok. Sí, no hay problema. Ok, lo que estoy investigando, que es parte de mi proyecto de maestría, parte del concepto de Mitchell de imagen por texto. Él habla que hay diferentes formas entre la imagen y el texto en las que se empiezan a relacionar y son relaciones de ruptura o de encuentro, y él designa esta relación con el signo tipográfico X, que son los encuentros sensoriales y lingüísticos, ¿no? Y en estos encuentros menciona que siempre hay algo que queda fuera, o hay algo que queda invisible o es incontrolable. Y yo lo llevo como a la poesía y es como el cuerpo, ¿no? Siempre la poesía necesita pasar como por el cuerpo, pero al final el cuerpo no está como necesariamente presente, ¿no? En la poesía. Entonces lo que yo estoy haciendo, lo que hice con esta lista de números que se nos proporcionó fue agrupar como los números cardinales y las letras con todos los signos, los números romanos que se repetían, y buscar ese número romano en los poemas de Coral Bracho, y transcribía como todo el poema con este sistema como braille, pero sin respetar como el sistema braille. Me interesaba más bien generar un código táctil, porque Mitchell como habla mucho sobre que los medios visuales, o al llamarlos así, siempre invisibilizan los demás sentidos, y a mí me interesa como un encuentro con la imagen que se genere como desde todo el aparato como sensorial, ¿no? Sobre todo como la parte táctil, como esta parte mucho más corporal con la imagen. Entonces son gestos como lo que traduje en braille, y cuando encontraba un número, numeré todo el poema de Coral, y los números que estaban en la lista que se nos proporcionó eran es la parte tejida, y todo lo demás se queda como que está presente, pero al mismo tiempo está como invisibilizada, ¿no? La serie se llama Murmullos, haciendo alusión también a esto. Un murmullo es algo que apenas es perceptible, apenas es como audible, Claro. ¿no? Y que se va como transformando también en Tienes este sentido. mucha imaginación. Vas a pasar. Te felicito, te felicito. A ver, ahora vemos esta. Esta es el 20. Exacto. Y bueno, también me interesa mucho como la parte del tejido. En parte es como esta forma de darle una proporción como mucho más táctil, mucho más sensorial a la imagen, y también como toda la carga que tiene el tejido, ¿no? O sea, siempre está como haciendo alusión a una actividad como mucho más íntima, que es como podría ser como más propia como de las mujeres, como este encuentro como mucho más doméstico con la imagen, ¿no? Es más doméstico. O sea, como del ámbito doméstico, como de este ámbito como muy íntimo, como muy personal. A ver, veamos esta. La 8. La 8. Y bueno, algo que me había faltado mencionar es que para los colores también le mencionaba que había una columna con números cardinales, entonces a cada uno le asigné un color. Entonces eran como hacer como como una especie como de códigos. Por ejemplo, ¿el amarillo tiene un número? Sí, no, creo que era el 4 o el 5. El guinda rojo. El guinda era el 1. El gris. El gris era el 3. ¿Y cuál es tu idea de juntarlos para hacer una numeración? Sí, y como siguiendo la lista que nos dieron de números. Ah, ok. Claro. Sí. Ahora ya lo entendí. Qué bueno, porque ya nos quedan 2. Queda por partes. Sí, ya. La tercera fue la vencida. Vamos con la 4. Pues sí, bueno, también no hay una linealidad como en la secuencia de las imágenes. También me interesa como esa parte fragmentada, ¿no? Que hacen alusión a que es un conjunto, pero no hay como una forma como de leerlas todas juntas.
Y sí, siento que también ahí puede entrar como mucho más como el espectador o la espectadora y cómo uno se relaciona con esta imagen, o sea que no es como algo tan lineal. Algo tan lineal. ¿Tienes el nombre de la poesía de Coral? Sí, el libro se llama Ese espacio, ese jardín. Ese espacio. Ese jardín. Y mi Ajá. proyecto de la maestría se llama Ese espacio, este cuerpo. Haciendo un juego como un que juego. todo es parte como de esta poesía de Coral, pero pasa como por mi cuerpo, ¿no? O sea, como por las sensaciones de mi cuerpo, los gestos. Tengo otros proyectos en donde trabajo con la respiración al momento de estar leyendo sus poemas. Entonces es como todo lo que pasa. Bueno, es bueno hacer eso, ¿eh? Yo leo mucho poemas, pero a los clásicos, más clásicos, no más clásicos. Bueno, Coral es muy digerible, ¿no? Sí. Sí. A ver, vamos con la última, la 19. La 19. Bueno, pues para mí como siento que este acercamiento a la imagen también me permite como concretar como algo que siempre había estado investigando en otros proyectos, que aunque hacía fotografía, como antes de empezar a hacer esto, estudié principalmente fotografía, pero siempre había un encuentro como muy performático con la imagen, o sea, hacía como pequeñas esculturas o recogía cosas para después fotografiarlas. Entonces, ya aquí como al atreverme a intervenir y poner como la poesía como en primer plano, dentro de mi proceso creativo me ayudó como a concretar como todas estas ideas que tenía y siento que este es más como el inicio de una investigación como mucho más. Una pregunta, en esta imagen concreta, ¿cómo podemos entender aquí a Temiches? Siento por esto que menciona Mitchell sobre los medios mixtos, bueno, él dice que todos los medios son mixtos y que la visión en realidad es un anidamiento entre visión y tacto. Entonces siento que desde ahí se puede entender a Mitchell, que es una imagen que aunque sigue siendo visual, también tiene una gran carga táctil en ello, aunque no se puede tocar, sí te invita como a tratar de descifrar como este código que es como mucho más gestual, táctil que visual, ¿no? Y también que no es una imagen a lo mejor que está pidiendo un desciframiento como racional o un entendimiento de, o sea, leer como tal cual el poema de Coral, sino más como las sensaciones que puedan despertar tanto estos puntos que al final acaban siendo como estas como relieves en la hoja con los colores y la textura que da el hilo. Bien, pues te agradezco mucho tus explicaciones de tus obras, te felicito. Están, ya las entendí. Afortunadamente, pues sé en su momento quién era el señor Mitchell y no sabía cómo entenderlo aquí, ¿no? Pero tú hiciste una gran, eh, una conjunción, ¿no?, entre la poesía de Doña Coral con el concepto de la imagen que tiene el señor J.T. Mitchell, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjate que esto comulga mucho con nuestra idea aquí en el Centro Cultural Futurama de apoyar a la juventud, ¿no? Y hacer esta exposición, pues está hecha por puros jóvenes, ¿no? Sí. Por puros jóvenes, con ideas muy bien definidas, extrañas, raras, pero insisto, las intuiciones y la creatividad, pues sales. Es algo que nos sale, ¿no? Como lo sabemos. Sí. Yo también soy artista de otras cosas, ¿sí? Pero me gusta mucho todo esto, ¿sí? Muchas gracias. Pues Gaby Lobato.
Janet, pues aquí interrumpimos nuestra plática para hablar de ti primero. ¿Sí? Sé que eres una hermana cubana, ¿sí? Me da mucho gusto que estés aquí en nuestro país y más gusto que estés participando aquí en esta exposición de jóvenes aquí en nuestro Centro Cultural Futurama, que está a las órdenes de ustedes para que expresen sus inquietudes artísticas. ¿Sí? Me gustaría que me platicaras algo de tu trayectoria. Bueno, muchísimas gracias a usted. Bueno, yo estudié pintura en la Academia de Artes Plásticas de Trinidad en Cuba y luego estudié en el Instituto Superior de Arte, estudié diseño escenográfico. O sea, me he mantenido haciendo las dos cosas. Como diseñadora he trabajado igual para el teatro, la televisión, y me he mantenido haciéndolo. Y igual por otra parte en mi obra plástica también, que yo, o sea, creo que, o sea, específicamente me interesa mucho ahondar en la abstracción. Pienso que un poco porque me gusta como apelar a lo intuitivo más que a las ideas, a lo razonado. Y como que me gusta, pienso que es una manera de decir, o sea, un poco más libre, más simple. Creo que también, o sea, en Cuba era también diferente. Me gustaba como explorar las superficies, como las paredes, o sea, las paredes húmedas, las capas que podía encontrar a través de estas paredes destruidas. Hacía como ejercicios como paraidólicos, ¿no? Me gustaba imaginar cosas ahí, luego recrear en mis obras a partir de esto, ¿no? De esto que veía. Y pienso que acá en México, pues el contexto sí me marcó y las obras se han vuelto un poco más hacia lo experiencial, anecdótico, y he comenzado como a indagar más en lo gestual, un poco más hacia las experiencias vividas, hacia la relación con los materiales. Tengo obras que, por ejemplo, hay una obra que me gusta mucho que se llama Caminos Posibles, que, o sea, tomo un hilo del propio lienzo y lo lanzo a la pintura, y la pintura, o sea, fresca, y el hilo toma una forma al azar, se llama Caminos Posibles. Tengo otra que se llama, o sea, es una serie que se llama Arqueros, que hago un gesto al azar y luego tomo un hilo y lo tenso, y la pintura, o sea, cuando fragua se queda tenso por la propia pintura. Entonces creo como esa tensión entre el gesto y lo controlado, ¿no? Entonces, todo esto te lo he contado para que un poco entiendas por dónde va mi investigación como artista visual. En esta obra Canario es una pieza tridimensional, pero que continúa indagando en esta idea de lo gestual y de lo controlado. O sea, en este caso a través de la cinta métrica que tensa y sostiene, es lo que te iba a pues, decir. el color. Sí, sí, incluyendo la tensión. Sí, lo sigo incluyendo, pero aquí a través de esta cinta de medir. Y bueno, es como controlar y dejar ir un poco, ¿no? Pensando así como es como un estudio de color de un plan de vuelo. Es todo lo que te puedo decir. Bien, cuando la vi que la pusieron estaba hasta arriba. Sí, sí, ha ido bajando, pero se mantiene. ¿Y la vas a volver a subir? No, ya como quede, pues así la voy a dejar. Porque todavía nos falta todo mayo. Bueno, esa es la idea. No, yo te pregunto de veras. Sí. Porque se vea espectacular arriba, ¿eh? Sí. Yo te sugeriría que sí la volvieran a subir. Sí. Llamó mucho la atención de arriba. ¿Eh? Y los que estamos aquí a diario, pues viendo cómo iba bajando, ¿no? Sí. Sí. Está bien. Y
¿La cinta métrica tiene algún fin de medición o puede ser cualquier otro tipo de hilo, de No, tensor? pues a ver, acá la piensa también como que parte porque Cristina también o sea, nos dio como una pauta y la idea era como incluir el tema de los números y así. Y entonces, pues a partir de eso y con lo que ya yo venía haciendo, o sea, la pintura, el color, pensé que pues podía seguir vinculando mis estudios pictóricos, pero ponerlo a dialogar con esto de los números. Y incluso primero la había pensado hacerla pictórica, o sea, parte con la cinta métrica y parte esto del globo sería como algo sugerido, pero pictórico. Y ¿Como luego, usando el fondo, ajá, un ejemplo? sí, pero luego, o sea, usando el muro, luego me salí del muro y comencé a verlo tridimensional. Entonces, pues ya lo puse a dialogar así. El color es como un embajador, en este caso de la pintura, ¿no? Bueno, y el amarillo es muy llamativo, ¿no? Sí. Pues no me queda más que felicitarte por tu beca, aprovechala, vale Sí, mucho la pena, ¿sí? perdón que se me olvidó añadir que vine para acá por por una maestría que me otorgó la Ibero para estudiar arte, o sea, una maestría en arte. Pues con más razón. O sea, me quedé en mis estudios en el ISA, pero estoy acá en México por por una maestría que vine a hacer en la Ibero. Bueno, por algo te la dieron, ¿eh? Y ya me titulé, pues. Qué bueno, te felicito. Gracias. Sí, pues una vez más, te damos la bienvenida doblemente y en lo personal siempre he tenido un gran cariño a tu país, ¿sí? Siempre me sé su historia, independientemente de las cosas políticas, esas a mí no me interesan, ¿sí? Pero la historia de tu país y la de nosotros, aquí tenemos mucho folclore con influencia cubana y bueno, sí, compartimos muchísimas cosas, ¿no? Somos dos países netamente hermanos. Pues qué felicidad que estés aquí. Pido mucho Muchas gusto. gracias. Pues como te decía, la idea de juntar a todos sería titánica, ¿no? Sí, la verdad llevó bastante tiempo. Bueno, a mí me encantó el proceso. Todo el proceso fue padrísimo. Viéndolo así ya como hacia atrás, pienso, híjole, fue un trabajo enorme. Veo mis listas ahí tachadas, ¿no? Pero la verdad es que fue un trabajo muy bonito. Y hasta ahorita la exposición, o sea, ha sido muy bonito, muy, muy bonito. Claro, claro que sí, desde luego. Pues aquí está otra de tus obras muy bonita, muy original. Déjenme comentarles a nuestro público que las bolitas que se ven negras son cabellos. Sí. Ahorita nos platicas bien la historia para que pero pues está muy interesante. Pues te escuchamos mejor. Sí, bueno, estas piezas, lo que hice con los números, bueno, a partir de esta lista, pero en el libro yo hacía como una rejilla para localizar la palabra pero. Entonces empezaba a poner esta rejilla y ver dónde se localizaba en el texto, aquí, 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 abajo, arriba. Entonces empecé a hacer como toda esta partitura sonora que me interesaba mucho. Y esta pieza está hecha con cabellos humanos de 4 mujeres de mi familia, que por distintas razones han perdido la cabeza, ¿no? Unas de ellas pues, fueron depresión, enfermedad, infidelidad, y
el que los hijos hayan partido del seno materno. Entonces eso como mamá pues afecta en muchas cosas, ¿no? En la vida. Y entonces a mí me gustaba, bueno, tomé esta idea pensando en que si yo las tenía aquí, nada les iba a pasar a ellas, ¿no? Que de alguna forma ellas iban a estar aquí, iban a ser inmortales y aquí iban a ser cuidadas, ¿no? Pero también no solo representa como a estas 4 mujeres, sino también a cualquier otra mujer que pueda estar como en esta situación, ¿no? Y hago también alusión al libro, al cuento de Una jaula de oro, que esa jaula, pues a pesar de que sea de oro y sea muy grande y lo que sea, pues siempre será una jaula y siempre estarás encerrado ahí, ¿no? Entonces, quise hacer como estas partituras sonoras en 3 actos y estos son como estas pequeñas cabecitas de distintas mujeres que van, vienen, salen como quieren salir, pero todavía no pueden y entonces están en ese proceso de salir y querer como revelarse, ¿no? El centro no alcanzo a ver bien, es una Shakira, algo así. Es hilo bordado, hilo. Ajá, representando a distintas mujeres y también puede significar una nota musical. ¿Y tú bordaste cada...? Sí, cada pieza, cada cuadradito, cada jaula, cada casa, cada cabeza. Entonces, sí fue una tarea también ardua. Me decía, platicaba con Elena Somonte y me decía, oye, ¿tú no contenta con la exposición? Todavía tienes 3 piezas y yo, pues sí, no sé. Siempre me gusta como hacer muchas cosas, ¿no? Sí, y tienes abajo un puesto de tamales. Y tengo mi puesto de tamales, ahorita pueden salir, comprar una. Sí, entonces estas 3 piezas están dispuestas como en 3 actos, ¿no? Ajá. Entonces normalmente en música se toca, ¿no? 3 actos en las... ¿Cómo armas aquí el pentagrama? Pues no es como un pentagrama como tal, sino simplemente lo que me gustaba de esta pieza es que uno puede hacer su propia música al mirarlas. Si usted va siguiendo por línea, va abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba. Entonces usted mismo va haciendo como este juego de tan, 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 tan. O de repente puede ver un caos y decir tan, 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 tan. Entonces usted puede tocar su propia música. No hay como se toca así, de esta forma o de otra. No. Simplemente con mirar, usted va haciendo su propia música y se la puede imaginar. Sí, eso es lo que me interesaba de esta pieza. Y también, bueno, los marcos son muy importantes porque en la época victoriana hacían como estos tipos de recuerdos, ¿no? Cuando la gente moría, se guardaba su cabello y con ese cabello se hacían piezas. Así es. Ajá. Así es. Entonces para mí era importante que también el cuadro fuera tallado a mano y que hiciera esta alusión. ¿Banistería? ¿Mande? ¿Es ebanistería? Sí, sí. Entonces es tallado a mano, con cabello también hay cabello humano y eso era lo importante de esta pieza para mí. No, pues doblemente. No, pues ya no sé qué decirte. Y te falta otra. Bueno, el marco yo no lo tallé, ese lo mandé a tallar. Sí, claro. Pero sí, o sea, obviamente el diseño sí es mío, ¿no? Yo le decía, mira, necesito así y así. Sí le daba como instrucciones y ya Tere, ella me ayudaba como a convertirlo en esto, ¿no? Me trazaba y me decía, ah, mira, ¿quieres esto? Sí, eso está perfecto. Entonces ella ya lo hizo, lo trazó. Pues mira. Y a mí me parece bien importante porque uno de estos, déjenme encontrar. No, está por acá. Aquí está. Este es un autorretrato con mi madre. Mi mamá en esta pandemia, pues tuvo un episodio de depresión. Mi mamá, repito,
Mi mamá en esta pandemia, bueno, como mucha gente, o sea, Sí. no solo mi mamá, sino mucha gente tuvo como estos episodios de depresión Angustia. y angustia, bueno, mil cosas que nos pasaron. Y yo me acuerdo que ella, mientras se cepillaba el cabello, yo solo pues veía su cabello así negro, ¿no? Y le dije, ma, regálame tu cabello. Me dijo, ¿para qué? Le dije, tú regálame tu cabello, voy a hacer una pieza con ella. Dijo, bueno. Y entonces ella estaba así como casi llorando, pues por lo que sentía todo esto. Se quitó el cabello y ya, yo lo hice como la bolita, ¿no? Entonces ya llegué a la casa, agarré la bolita y la bordé, ¿no? Y entonces este es un retrato de mi mamá y este es un retrato mío, este es mi cabello. Entonces esta para mí, en particular Claro, se entiende. Sí, y en particular este acto musical es importante para mí. Pues toda tu obra, ¿no? Sí, toda mi Sí. obra, pero creo que estos dos cabellitos son más. Sí, todos los que somos creadores de alguna actividad artística tenemos nuestras preferidas, ¿no? Claro, bueno. De cualquier forma. Sí, como buena madre todos son mis favoritos. No Sí. hay quien sí, quien no. Realmente todos Pero sí, tienen. siempre hay uno. Siempre hay quien Sí, como que te llama por esto, por otro. ¿no? sí. Sí, la verdad es que yo le agradezco mucho a todos los autores porque hubo alguien que, bueno, ya después quizá lo verán en un recorrido, pero un ingeniero, tenemos aparte de artistas plásticos, bueno, artistas visuales, tenemos ingenieros. Hay un ingeniero en aeronáutica, Sí, hay astrofísicos, hay escultores, hay un dentista, hay una persona que se dedica a la osteotecnia, que se dedica como a, no sé muy bien cómo es eso, pero es como limpiar huesos y reconstruye el esqueleto. Entonces está él y también hay otra chica que es criminóloga. Entonces hay un checador de base, o sea, hay un checador de base de camiones de la ruta 88, que es las cajitas y las listas que están acá. Entonces, lo que a mí me gustó mucho de esta exposición no fue como tú sí, tú no, tú por esto, tú por otro, sino que cada quien eligió estar aquí. O sea, yo no los elegí, no Qué fue bueno. como decir tú por esto, cada quien eligió estar aquí y yo les agradezco enormemente que hayan querido estar aquí en este momento, ¿no? Y a pesar de todas las condiciones que teníamos para llevar a cabo esto, ¿no? Mandar sus piezas, de Tijuana, de Mexicali, muchos mandaron sus Claro. piezas y la verdad yo les agradezco enormemente. Pues mira, te felicito doble, triplemente porque Gracias. tu capacidad de convocatoria es impresionante, ¿no? Y para convocar, no solamente es convocar, es convencer, ¿no? Sí, también. Entonces es difícil yo hacer eso, algo, entonces por eso lo entiendo muy bien. Es difícil. Pues vamos a concluir esta pequeña entrevista. Una vez más dándote las gracias. Yo espero que el Centro Cultural Futurama siga cumpliendo con su función. Una vez quiero, a nombre de todos, en el mío propio, agradecerle a nuestro alcalde, al doctor Francisco Chiguil Figueroa, su apoyo y yo insisto, su visión acerca de la cultura nos está favoreciendo mucho. Mira, estamos empezando, por así decirlo, empezando pues... A vernos de nuevo. Y muy bien, ¿no? Mira, esta es una obra muy especial. Sí, aparte de grande en tamaño, la heterogeneidad que tiene en su contenido es impresionante, ¿no? Sí. Vamos a estar hasta el último día de mayo. Hasta el 31 de mayo vamos Sí, a estar aquí y bueno, nada más que se mantengan pendientes de las redes, en la mía, que estoy en Facebook como Cristina Béjar
y en Instagram como Cris-Bejar, en las redes obviamente del Centro Futurama, en las redes de Marejada, para que puedan ver ahí las actividades que tenemos en el futuro. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. No. Muchas gracias por la entrevista. Fuera del Sí. show. Fuera del show. Bien, sí, no, hombre.